Bueno, les hablaba de este delito de pánico financiero porque algo similar am, al miedo, al terror, a la intimidación, a la zozobra, a la preocupación. En el año 2008 se genera este delito basado en que en el 2006, vamos a hacer un poquito de historia de la que yo conozco. En el año 2006 se dan los problemas de Banco de Comercio y Banco de Café, Banco del Café, y 2007, principios del 2007, Banco del Comercio. En aquella época, estos bancos eran bancos del sistema que generaban tremenda atracción a la inversión. Es decir, ofrecían una tasa de intereses sobre depósitos monetarios o de ahorro en plazo fijo, con una tasa de interés bastante alta. Entonces atraía la inversión. Eso quiere decir que usted tenía sus centavitos en el colchón, bajo el colchón, podía llevarlos a estos bancos y estos bancos pues le pagaban los intereses mensuales, se los depositaban o se los entregaban en efectivo, y era un sistema de atracción al sistema bancario para que las personas que tenían cierta cantidad de dinero pues lo depositaron. Había algunos que habían trabajado toda su vida en el extranjero, en Estados Unidos específicamente. Habían hecho su ahorro de cuántos años de trabajo en Estados Unidos, y pues tenían su dinero guardado en X banco o en efectivo, recomendado a la abuelita, a la tía, al tío. Y en el año 2006, 2005, se da una de las primeras reformas a la ley de bancos y del país, pero después se llama Ley de Bancos y Grupos Financieros, así se llama la ley ahora. Entonces, desde esa época se reforma la ley, y entonces obligaba a que todos los bancos que vendían productos financieros, pues formaban una eh, sociedad y podían ser inscritos en la superintendencia de bancos. Entonces, por ejemplo, el Banco X tenía la cartera de tarjetas de crédito, tenía la cartera de préstamos fiduciarios, tenía la cartera de eh, garantías hipotecarias, eh, extrafinanciamientos y todos los productos financieros que un banco vende, que le ofrece y que le dice a usted: mire, invierta y gane. Porque los bancos, pues, son empresas, sociedades anónimas, que ellos no lucran con productos, ellos lucran con dinero. Y muchas veces es con su dinero que ellos están ganando grandes cantidades, mientras que están pagando un 6% a la tasa de intereses, a ellos les están pagando mucho más, y ese es el juego bancario que hay, y está autorizado por el sistema financiero del país. Aquí, como estamos hablando del pánico financiero, pues en esa época, Banco del Café, de repente, un día X, cierra las puertas a todos sus usuarios. Ya no sé si hay alguien dentro de la clase que sea contemporáneo o haya vivido o haya tenido conocimiento de eso, pero era un banco, como decir, Banrural el día de hoy. De repente cierra las puertas, cierra las sucursales, y la gente se queda asombrada y dice:
Esto lo hago con relación a la explicación del delito de pánico financiero para que vayamos entendiendo y comprendiendo. Entonces, de repente cierran las puertas y ya no hay banco. Y bueno, y mi pisto, y mi dinero. ¿Qué pasó con mi depósito que yo hice? ¿Y qué pasó con mi inversión? ¿Y qué pasó con mi tarjeta de ahorros? ¿Con mi cuenta de depósitos monetarios? ¿Qué va a pasar ahora? Entonces cerró las puertas y no había explicación alguna para el usuario que por qué razón en un banco el sistema está cerrando las puertas. Los bancos del sistema son empresas, sociedades anónimas, mercantiles que están al servicio de la ciudadanía del país y lo que brindan es un servicio de seguridad financiera. O sea, le cuidamos su dinero, señor. Usted tiene grandes cantidades de dinero, usted lo mete al banco porque usted confía en el banco, porque el Estado ha otorgado a estas entidades cierta seguridad jurídica y financiera para que las personas pues confíen en ese sistema de resguardo de sus fondos. Usted tiene dinero y lo primero que piensa es, esto lo voy a meter al banco, y no lo puedo tener aquí porque me lo pueden robar. Entonces, el utilizar un banco para depósitos de ahorro o depósitos es tener una certeza jurídica dentro de la seguridad financiera del país que sus fondos van a estar ahí. Pero entonces hay bancos que ofrecen ese servicio. Por cuidarle su dinero, le ofrecen una tasa de interés. Por ejemplo, que abre una cuenta de ahorros y usted va y pregunta, mire, voy a tener esta cantidad de dinero, pero ¿cuánto voy a ganar de intereses por tener ese dinero ahí? Si es depósitos monetarios, pues es una cuenta revolvente, es decir, que está en constante movimiento. Eso implica que usted no va a generar ninguna carga de intereses a su favor, sino que al contrario, usted va a tener que pagarle al banco para que el banco le administre sus fondos y de alguna manera genere usted una actividad económica bancaria con una cuenta de ahorros o de depósitos monetarios. La de ahorros sí genera un interés, pero a determinado plazo. Y si usted quiere un convenio más allá de la cuenta monetaria y la cuenta de ahorros normales en un banco, puede hacer también depósitos de inversión a largo plazo, que son los depósitos de largo plazo que se dan. Usted mete su dinero, póngale que usted mete 500,000 quetzales y el banco le va a generar una tasa de intereses mucho mayor que la cuenta ordinaria de ahorros y le va a generar bastante interés y de esos intereses usted puede de alguna manera disponer de ellos o dejar que se acumulen en su propia cuenta para que se le vaya acrecentando el monto de su saldo. Estamos claros con eso, ¿verdad? Vamos bien. Bueno, al final, en estos bancos, Banco del Café cierra en diciembre del año 2006. Hay una gran revolución, expectativa negativa en cuanto a qué va a pasar con mi plata, qué ocurrió. Y en realidad fue que el banco había invertido cierta cantidad de dinero en el extranjero y en términos generales que no les puedo explicar exactamente todos los detalles, pero yo en esa época estaba de jefe de la Fiscalía de Bancos y eh, en ese tiempo, bueno, no era jefe de la Fiscalía de Bancos, era la jefe de la Fiscalía de Vehículos, pero estaba conexo a la Fiscalía de Bancos. Después ya subí a jefe de la Fiscalía, de todas las fiscalías de bancos, de vehículos, de extorsiones, de secuestros, cosas así. Entonces estaba con conocimiento de eso. El Banco de Guatemala y la Intendencia de Verificación Especial a través de la Superintendencia de Bancos, que son instituciones bancarias propiamente, intervinieron en esta crisis y me recuerdo que había un servicio de protección bancaria en ese tiempo que se llamaba eh, Fondo de Protección para el Ahorro, OPA, algo así. Fondo de Protección para el Ahorro. Este fondo de protección era un monto de dinero que estaba como asegurado
que el banco, a la hora de una crisis, pues este fondo respondía a los cuentavientes. Y de esa manera, Banco de Guatemala, a través de su junta directiva y un acuerdo gubernativo que emitió en esa época el gobierno del señor Berché, emitieron un acuerdo en cuanto a que se le reintegrara íntegramente los ahorros a los cuentavientes. Entonces así se hizo. Vino el fondo, el fondo estaba en el Banco de Guatemala, le inyectó al Banco del Café, que ya había cerrado sus puertas, y les devolvió la cantidad de dinero a los cuentavientes en su forma íntegra. Y entonces todos felices porque habían logrado que a través de las gestiones que se hicieron, pues habían recuperado sus centavitos. No así los de inversión de plazo fijo, eso no se tocó, solo los de ahorro. Y los de inversión de cuentas monetarias, no me recuerdo si se los devolvieron o no, pero lo que sí estoy seguro es que como el fondo era para el ahorrante, entonces se los devolvieron a los ahorrantes. Había personas ancianas, ya grandes, que tenían ahí su dinerito y que vivían de sus intereses, y esa era la forma de cómo sobrevivían. El caso era que era una gran cantidad de gente que tenía el banco con esa relación bancaria de que eran usuarios de ahorro. Bueno, se fue en diciembre, en noviembre, diciembre del año 2006, y entonces todos al tener su dinerito de vuelta de parte del Banco de Guatemala, vino Banco de Comercio y empezó a ofrecer una tasa de intereses superior a la que tenía. Entonces empezó a pararse en la plaza con un altoparlante, una bocina, y empezó a llamar a la gente. Para todos aquellos que tengan dinero en efectivo, guárdenlo en el banco más seguro. Y así sucesivamente, y empezaron a llamar a las personas que de alguna manera habían recuperado su dinero en Bancafé. Y entonces de esa cuenta, pues se fueron todos a Banco de Comercio y depositaron sus ahorros, el dinero que les habían devuelto, y otros que volvieron a invertir, porque en ese tiempo el Banco del Café había quebrado, pero Banco del Comercio todavía estaba latente en el año 2006, finales del año 2006. Al grado de que la mayor parte de ahorrantes que habían recuperado su dinerito, resulta que lo fueron a depositar a Banco del Comercio. Y en enero del 2007, Banco de Comercio se desaparece. Se desaparece el Consejo de Administración, se desaparecen los representantes legales, se desaparecen los mandatarios, se desaparecen los gerentes, se desaparecen prácticamente todo el banco, se desaparece. Y el dinero que habían depositado las personas que lo habían recuperado en el anterior banco mencionado, pues lo vuelven a perder. Entonces se genera una zozobra ahí, se unen las víctimas del Banco del Café y Banco del Comercio y empiezan a exigir y a decir qué pasó, empiezan las huelgas, empiezan los paros y generan un pánico tremendo, una problemática financiera tremenda. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Es una experiencia que yo atravesé cuando yo era fiscal y hoy pues me doy la libertad de comentarlo porque sirve de base para la explicación del caso de pánico financiero. A raíz de eso, empiezan los problemas. En el 2007 la gente no recupera su plata, los directivos del Consejo de Administración de Banco de Comercio se desaparecen, algunas que otras capturas subieron por ahí, el Banco de Comercio del Café también, pero no recuperan la plata. Indistintamente que habían inversionistas de plazo fijo que tenían grandes cantidades de dinero. Al grado que podíamos hablar de tal vez unas 1.200 a 300, 1.200 o 1.500 víctimas producto del servicio bancario en estos dos bancos. No sé si hay alguien por ahí que se haya dado cuenta, que sea contemporáneo mío o que haya tenido un familiar que había perdido. Pero la tasa de interés estaba atractiva e incluso ofrecían tasas de intereses que se la daban en 15 días o en un mes.
Usted llegaba al banco al mes y ya recibía sus 1,000, 1,500 de intereses. Y qué rico, ¿va? Entonces, esa era una tasa bastante atractiva y estaba considerada dentro del mercado bancario como algo aceptable. Un banco que ofrece una tasa de interés mayor a los otros, pues en el tema de la oferta y la demanda, el usuario lo que hace es que se dirige a donde le están pagando mayor intereses. Eso lo hacemos todos por naturaleza. No, no me conviene en este banco, mejor saco mi dinerito y lo deposito en el banco que me está ofreciendo más. ¿Cómo era el procedimiento? ¿Cómo era el procedimiento? En ese caso, no sé si estará activo todavía, no sé si estará vigente, pero ¿cómo era el procedimiento de cómo captaban los fondos? Obviamente con la publicidad, Banco del Café, por medio de un equipo de fútbol, estaba en ese momento latente, que ganaba todos los partidos, ofrecían colores y sabores y de alguna manera atraían al público en general para que se hiciesen los depósitos. Banco del Comercio, por lo regular, se aprovechó de las circunstancias y de la situación que el banco precedente había quebrado y obviamente estos señores sí fueron más descarados y tomaron la plata y se fueron. ¿A qué país? Habían miembros del Consejo de Administración que eran alemanes, otros eran suizos, otros eran de otras nacionalidades y todos se fueron para sus países y el banco se quedó aquí a la deriva. De la triste historia que en Guatemala en 2005-2006 se generó este. Bueno, entonces a partir de eso, en el año 2008, que precisamente esa es la adición que le hacen aquí al artículo 342B, dice así, adicionado el artículo 1, imagínense, eso fue decretado por urgencia nacional en el Congreso de la República del decreto 64-2008, en enero, un año después de que Banco del Comercio se desapareciera con todo y fondos. Entonces, se amplía, se adiciona el delito de pánico financiero. ¿Por qué razón? Porque después de esto, de lo que ocurrió con estos dos casos de Banco del Café, que ahí habrán algunos familiares de ustedes, o papás, o tíos, que de alguna manera sufrieron con eso y perdieron sus cantidades de dinero. Algunos poquito, algunos bastante, otros intermedios y así sucesivamente. Llegamos a 109, 110 compañeros conectados. Muchas gracias, jóvenes. Se les aprecia porque estas clases son importantes. El tema es de que a cada rato había un aviso de que el banco X, después de estos dos, también había quebrado. Y eso provocaba que existieran las famosas corridas financieras. ¿Qué son las corridas financieras? Son aquellas en las cuales la muchedumbre, la gran cantidad de gente, recurre a un banco a sacar sus fondos y hace que el banco se desestabilice económicamente y pueda atender a la quiebra, porque el capital fuerte del banco son los ingresos de los contribuyentes o de los cuentavientes. Entonces, cada poco, entre el 2007 y 2008, alguien generaba en algún momento, no voy a mencionar bancos porque no quiero tener problemas con ninguno de los ejecutivos de ningún banco, sino que esta es una explicación de carácter docente, pero estos dos bancos que se mencionan, si alguien trabaja en algún banco, pues que me perdone y si el gerente le dice, no, pero es para explicar bien el tema del delito de pánico financiero. Pero habían avisos que alguien se inventaba, todavía no existía el celular, porque el celular en esa época, creo que no había, estaba el famoso StarTAC o no sé si habían todavía aquellos diablitos o los frijolitos que les dicen, pero no había una comunicación latente. Pero alguien generaba en los medios de prensa, de comunicación social,
decía, el banco X va a quebrar o el banco X apúrense a sacar su dinero porque si no, entonces vino el sistema bancario, tanto el Banco de Guatemala como la Superintendencia de Bancos y todas las entidades relacionadas al sistema financiero del país, y tenía que hacer algo para evitar esa clase de corridas financieras. ¿Me explico? Esas corridas financieras, hablemoslo en el buen chapín, es ir a sacar mi pisto al banco. Antes que por no decir la gran palabrota, que lo tomen y se lo lleven al extranjero. Entonces, había cada poco unas alertas falsas que decían, el banco X ya no tiene dinero y se va a tener que ir a sacar la plata. Apúrense porque si no se queda sin nada, si no se lo van a llevar todo. Entonces había una zozobra financiera, se generó un pánico financiero. Eso fue la palabra. Ustedes saben que para criminalizar una conducta, hacerla penal, pues tiene que haber un antecedente y este era uno de los antecedentes. Les cuento esto porque estoy muy vinculado a la persecución del tema de pánico financiero y se generaban estas grandes corridas bancarias que les indicó y hacían quebrar a los bancos que se quedaban. Entonces, los bancos implementaron como refuerzo para poder restablecer el sistema de seguridad y certeza jurídica de los bancos, ofreciendo publicaciones de sus estados financieros donde se describía que efectivamente ellos tenían un soporte financiero, o sea, hay una sostenibilidad financiera que implica, diga, mire, en pocas palabras, yo tengo pisto, no se preocupen, aquí no va a pasar nada. Cuando usted tiene dinero en el banco, usted no se preocupa, está tranquilo. Si pasa algo, pues usted sabe de dónde ir a agarrar. El problema es que se desaparezca ese dinero y usted no se quede sin nada en el banco y sin nada en el bolsillo. Y solo se quede con la ropa que tiene. Entonces, ese es el problema. Entonces, aquí lo que se provoca es decir, miren, en el banco X va a pasar tal cosa o ya se está declarando en quiebra, lo va a perder todo y entonces te necesito ir a sacar mis fondos. Y al sacar los fondos en forma masiva, entonces implicaba una pérdida bancaria. Adelante, Alejandra. Buenas noches, Lick. Fíjese que cuando yo recién graduada de secretaria, trabajé, mi primer trabajo fue con unos abogados que en la cual trabajaban para una entidad bancaria. Como dice usted, no voy a decir nombres, pero sí esos rumores, como usted lo decía, yo trabajé su externa de dicho banco, o sea, yo no pertenecía, pero sí laboraba. Si hubieron rumores, inclusive de cuando dicho banco tomaba el fideicomiso de las viviendas por dichos préstamos que otro banco absorbió, sí llegaron a tal manera de que tuvieron que anunciar, inclusive en medios de comunicación, tanto prensa como televisiva, de que había especulaciones de que se iban a quedar con los, por ejemplo, una persona había sacado un X préstamo a dicho banco, entonces decían que ellos iban a quedar con las propiedades y las iban a subastar. Debido a este pánico que en su momento se llevó, porque sí, yo lo notaba, ¿verdad? Que hablando internamente, mucha gente llegaba muy afligida para averiguar si era cierto de que les iban a quitar sus casas o en caso fincas, porque tenían ciertos préstamos. Y sí llegaba mucha gente en su momento preocupada, ¿verdad? Y cuando vieron esta situación, el banco optó, como le vuelvo a repetir, a dar avisos, tanto prensa como televisiva, por lo mismo, para bajar esta situación de que dicha gente estaba muy preocupada de que iba a perder sus pertenencias. Gracias, Lee. Muchas gracias, Alejandra. Esto enriquece más el curso y la clase el día de hoy porque es una experiencia que de alguna manera se vivió. Le agradecemos ahí por compartir a la compañerita Alejandra. Y como lo ven, pues todos los tipos penales que vemos nosotros en el código escritos traen un antecedente que es el camino de la criminalización.
Esto estaba regulado en otra forma, generar pánico financiero, pero ya con estas circunstancias, algunos son muy jóvenes y pues no vivieron esto y no se sabe a veces qué es lo que está hablando hasta que uno vive, pero las personas que de alguna manera tienen ya cierta edad y que no le estoy diciendo viejitos, sino que de alguna forma te pudieron dar cuenta o algún familiar les comentó los diferentes hallazgos que habían. Y eso era lo que ocurría. Habían falsas alarmas de especulación que generaban ese pánico financiero. Decía, ¿qué voy a hacer con mi pisto? Y yo estoy en Estados Unidos y no puedo ir a sacar mi dinero. ¿Y qué va a pasar con mi plata que yo he mandado y he ahorrado durante toda mi vida? Porque yo estoy aquí trabajando en Estados Unidos. Y los grandes inversionistas que tenían sus capitales en los diferentes bancos y de repente ¡pum! Había una noticia de la noche a la mañana, alguien avisaba en forma televisiva, radial o por medio de un periódico que, porque no había tanto las redes sociales como ahora, que determinado banco estaba en crisis financiera y eso provocaba que todos, con el mínimo aviso, pasaban aquellos antecedentes que ocurrieron en el 2006 y 2007. Todos corrían y sacaban su plata y qué me importa ahí que se roben lo que roban, pero medio yo sacando mi plata, estoy seguro, prefiero guardarlo debajo del colchón que no gane intereses aunque se moje o se orinen o se lo coman las ratas, qué sé yo, pero por lo menos lo tengo ahí segurito. O lo meto entre una bolsa, lo meto entre una caja y qué sé yo, pero yo no puedo confiar en ese sistema jurídico bancario. Y entonces ahí se perdió esa credibilidad que se hace en el sistema financiero del país. Pues que ese delito lo incluyeron dentro de la economía nacional. El pánico financiero dice hablando ya de verbos rectores que elabore, divulgue o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación. Era lo que hablaba, ya sea por medios. Hoy es más inmediato el efecto, porque usted manda un TikTok o manda un Facebook o manda y hace un aviso de una naturaleza de esas. Y obviamente pues se va a generar el pánico financiero. Pero ahora es más delicado. Ya muchas personas de estas pues estuvieron detenidas. Dice que el que divulgue todo eso por estos medios de comunicación, información falsa o inexacta, que menoscabe la confianza de los clientes. Ese menoscabo de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución sujeta a la vigilancia, inspección de la Superintendencia de Bancos. Ahí se recuerdan que la Superintendencia de Bancos, si ustedes leen la ley de bancos y grupos financieros, no solamente los bancos están bajo vigilancia, hay cooperativas, hay financieras que están sujetas a esa inspección por parte de la Superintendencia de Bancos. ¿Me explico? Entonces, que genere falsa información en contra de esas instituciones, que esté sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos es una entidad que depende del Banco de Guatemala, que es la que regula la actividad bancaria del país. Es como decir un ente rector que vigila las ilegalidades que pasan o las arbitrariedades, actividades que regulan los bancos. Entonces, aquí el mismo tipo penal habla de ese menoscabo, pero se está refiriendo al menoscabo de los usuarios. Dice, se entenderá que se menoscaba la confianza de los clientes, usuarios, depositantes, inversionistas de una institución cuando, como consecuencia de los referidos actos, aquellos que informaron falsamente, de los referidos actos, se atente contra la reputación, prestigio financiero de las mismas, sea objeto de retiro masivo de depósitos. Son las famosas corridas financieras o bancarias que yo les decía. Retiros masivos de depósitos, inversiones mayores o superiores al flujo del normal u ordinario. ¿Se dan cuenta?
Entonces, estos antecedentes que yo les hablaba de estos dos bancos, pues nos dan la vía para poder entender este tipo penal. Entonces, este tipo penal va dirigido a quien elabore. El hablar de quién, se recuerda que quién a veces siempre aparece en los tipos penales de primero. Aquí está, comete el delito de pánico financiero. ¿Quién? Está dirigido a cualquier persona que genere esa información falsa. ¿Cómo se detecta? Pues ahora con las redes sociales, imagínense, inmediatamente se detecta el que empiece a divulgar, reproducir, mandar, compartir toda la información, se hace acreedor a este delito de pánico financiero. El responsable de la comisión de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y con una multa de 5,000 a 50,000 quetzales. Imagínense la multa que le ponen a este delito y lo que están haciendo es una corrida de 40, 50, 80 millones y el banco cayó a la quiebra, se vino abajo. Porque obviamente el capital para que se sostenga el banco es los ingresos de las inversiones. Se deposita 5,000 quetzales y con eso el banco se mantiene y se mantiene dando vida. Esa es la fuerza de un banco. Si el delito fuera cometido conociendo o previniendo los daños o perjuicios o causar la intención, el responsable será sancionado con prisión de 5 a 10 años y con eso ya identifica el dolo. Ahí póngale entre paréntesis, fuere cometido conociendo. Donde dice conociendo, póngale entre paréntesis dolo. O previendo, también es dolo porque prevé los daños y perjuicios que la institución. ¿Vamos? Entonces, este párrafo, segundo párrafo del delito financiero, ya tiene este dolo, de lo que conocemos en la teoría del delito como el conocimiento y la voluntad. Yo sabiendo que voy a provocar una corrida bancaria o un retiro masivo de fondos, de depósitos en un banco, cometo este delito. A los medios de comunicación, a modo que la generalidad se entienda. Y ustedes saben que aquí en Guatemala es como una palabra que dicen en pueblo chico, infierno grande. Que alguien se entera de una situación de estas y se riega como que fuera pólvora o quema de cohetes en Navidad. Entonces, todo el mundo se entera. El banco X está quebrando, mucha. Vamos a sacar el pisto porque no te vas a quedar sin nada. Y ahí va un montón de gente a hacer cola a sacar su plata. Eso ocurrió en esos años. Entonces, conociendo y previendo los daños y perjuicios de causar la decisión, la pena pues sube a 10. Allá estaba de 1 a 3, aquí sube con la identificación del dolo, con 5 a 10 años conmutables y una multa de 100,000 a 800,000 quetzales. Ya le ponemos otro poquito más. En caso que no podrá otorgar cualquiera de las medidas ejecutivas contempladas en el Código Procesal Penal. Es decir, que si en este delito a usted el Ministerio Público lo detecta que usted fue uno de los que recibió y compartió, o usted fue el que crió. ¿Y cómo lo detectan hoy en día? Por medio de su teléfono, de su IP. Todos los teléfonos, cuando guardan un número de teléfono, queda registrado automáticamente el IP del teléfono. Entonces, fácilmente en una operación técnica científica se puede determinar qué teléfono fue el que promovió la denuncia o la información falsa. En aquella época, pues tenían que haber antecedentes más concretos porque quién fue el que llegó al diario escrito para que se pudieran publicar esas publicaciones falsas. Tenía que haber un resabio. Ahora, hoy en día es mucho más fácil detectar, entonces ahora el que haga eso está más expuesto y expenso a que sea identificado inmediatamente. Es que yo no fui el que hice eso, pero sí lo recibió y lo transfirió. El hecho de transferirlo. En una ocasión, creo que en 2011, 2012 hubo una ocasión de estas y ya no cabían en la carceleta los implicados, que todos fueron. Pero el problema, mire en este caso dice no se podrá otorgar cualquiera de las medidas excepcionales. O sea, no hay
arresto domiciliario. Ay, sí que yo voy a estar una noche en la carceleta. No, ahí hasta que se resuelva el caso en sentencia. No hay medidas sustitutivas. Las sanciones a que se refiere el presente artículo, ahí viene lo más grave, serán aumentadas en una tercera parte, además de que le aumentaron a 10 años la máxima y 5 la mínima. Además, una tercera parte cuando el responsable del delito sea accionista, director, administrador, gerente, representante, funcionario o empleado de una institución sujeta a vigilancia de la inspección de la Superintendencia de Bancos o autoridad, funcionario, empleado público empleado del Banco de Guatemala o de la Superintendencia de Bancos. Mire lo drástico que se hace para alguien que se entera en una institución bancaria o se entera por razón de que está administrando, tiene una dirección y empieza a publicar esa información porque escuchó ahí en su trabajo que ahí se estaba hablando de eso y él es director de una área ahí y por eso lo publicó. Resulta que era falso. Y si era falsa, generó pánico financiero, porque el pánico financiero, el efecto inmediato siguiente es que existan los retiros masivos de los fondos de determinada institución bancaria. Vamos bien, ¿verdad? ¿Vamos comprendiendo? Por favor, alguien que me diga en el desierto. Sí, licenciado, entendimos. Gracias por las manitas que me mandan. Sí, licenciado. Vamos bien con este delito de pánico financiero. Es posible que de esto ponga un caso en el segundo parcial. Entonces, por favor, escuchen. Los que se conectaron, excelente. Los que no se conectaron, pobrecitos. Bueno, entonces, si estos señores trabajan en la Superintendencia de Bancos o en el Banco de Guatemala o son empleados de alguna institución bancaria y generaron esa información a modo que todo el mundo se enteró y todo el mundo fue a sacar su plata, es responsable de estos delitos. Ahora, hay una excluyente. Y se excluyen del alcance del presente artículo a los autores de los estudios, de análisis, opiniones de carácter científico académico que, con base a información auténtica o verificable, estén orientados a evaluar o calificar el sistema financiero a sus actores, buscando maximizar su eficiencia de desarrollo. Esto es un permiso, o sea que si yo estoy contratado para realizar un estudio de cómo están los estados financieros de un banco, o estoy contratado para hacer un análisis y emitir un dictamen o dar una opinión y ahí describir que efectivamente es cierto que hay una viabilidad de que un banco vaya a quebrar, yo estoy excluido. ¿Por qué? Porque estoy contratado para tal efecto. Entonces, el mismo artículo generó algo para que aquellos que estén... Por ejemplo, ahorita que yo estoy enseñando esto, por una cuestión académica, porque aquí dice también científico o académico. Yo estoy enseñando el delito financiero, pero tengo que hablar de estas circunstancias. Pero si yo me meto, miren, mañana el banco X va a quebrar, así que por favor vayan a sacar su plata en el ejercicio de mi función académica. Pareciera ser que me está excluyendo de responsabilidad, pero eso no se hace, no se está haciendo. Porque tiene que tener esa intención dolosa, que con conocimiento de causa quiera afectar el sistema común, ordinario de los bancos que están funcionando en el sistema. Y ahora, pues usted sabe que meterse con un banco, pues es meterse con gente que puede accionar en contra de su vida hasta que usted le dicten una sentencia. Porque están perdiendo cantidades de dinero y no van a permitir que eso les pase a ellos, pues, por culpa de alguien. Entonces, tendrán que responsabilizar a alguien para que salgan en los medios de comunicación y dicen, mire, ese señor generó información falsa y nuestros estados financieros están correctos y hacen las aclaraciones corresponden. ¿Me explico? ¿Estamos? Bueno. Entonces están exentos todo lo que es de carácter científico, lo académico,
y la base de la información auténtica y es verificable. Están orientados a evaluar y calificar el sistema financiero, los actores buscando maximizar su eficiencia y desarrollo. Yo fui contratado para ver cómo estaba el sistema financiero de un banco, porque yo tengo mi especialización en de auditoría financiera bancaria, y me llaman y entonces yo determino que efectivamente el banco, entre sus estados financieros, hay un déficit que implica que el banco en algún momento eh, pueda tener algún problema financiero que no responda a las necesidades de sus usuarios, de sus clientes, que son los que precisamente los mantienen en el sistema. Al final, todos los guatemaltecos que tienen un dinero en el banco son los que sostienen con ese dinerito. A usted le pagan su salario y se lo depositan ahí, a usted ya está contribuyendo al sostenimiento eficaz de la institución bancaria que le resguarda sus centavitos. Ahora, si se lo gasta y se va a chupar y se va, pues ya es un problema. Y deja al banco sin nada, sin su cuenta, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces tiene que tener ese conocimiento que en tanto usted tenga dinero en el banco, está contribuyendo a que ese banco se mantenga en una sostenibilidad. Y lo saca, pues no hay ningún problema, porque es como quitarle un pelo a un gato, pero usted tiene ahí su certeza jurídica que le están resguardando de su dinero, y eso genera una certeza jurídica. ¿Estamos con el delito de pánico financiero? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguien que se le haya caído, se le haya quedado el dinero en el banco y que ya no lo pudo sacar? Bueno, con eso concluimos entonces este tema del pánico financiero. Ojalá me hayan entendido, porque es posible que una cuestión similar les pueda hacer llegar en el examen y por favor, mucho ojo con esto. Bueno, pasando a otro rubro, porque esto nos cambia así muy bruscamente, y hablamos del 343 de destrucción de materias primas y de productos agrícolas industriales. Permítame un momento, tomar un vaso de agua. Bueno, pasamos, estamos bien, ¿verdad? Destrucción de materias primas y de productos agrícolas o industriales. ¿Quién? Coma. Esa es la primera, cuando ustedes tengan su examen, ¿quién? ¿Quién es el que está involucrado en los hechos y cómo está vinculado y cuáles son las circunstancias y características? Destruyere, verbo rector. Destruir. Yo destruyo, él destruye, nosotros destruimos. Materias primas y productos agrícolas o industriales son características y circunstancias del hecho. Destruir materias primas y productos agrícolas e industriales. ¿Qué se entiende por materia prima y productos agrícolas e industriales? Pues ustedes de alguna manera ya lo conocerán. Son los fertilizantes, los concentrados para animales, las maquinarias que se utilizan para esto. Entonces, o cualquier otro medio de producción, o sea, no solo las materias primas, sino que inducen los sistemas de medios de producción de estos productos, con grave daño a la economía nacional o a los consumidores. Aquí ya vamos entendiendo hacia dónde va dirigido este artículo o tipo penal y se refiere básicamente a la destrucción o el desaparecimiento de fertilizantes que de alguna manera el gobierno o alguna entidad bancaria o fundación ONG pues tuviesen su poder y estos fueran destruidos. Pero vea, sigamos leyendo. Con grave daño a la economía nacional. O sea, si se destruyó o se quemaron las máquinas industriales que producen concentrado o las máquinas industriales que producen fertilizante, este año va a haber una merma en el deterioro económico del país. No va a producir lo que regularmente produce. Entonces aquí dice con grave daño a la economía nacional.
o a los consumidores. Esa es una opción que hay dentro de ese presupuesto, con grave daño a la economía nacional. O sea, yo destruyo o rompo, intercepto 5 trailers y rompo los sacos de fertilizante destinados a un departamento, están afectando la economía del país y obviamente también a los consumidores, a las personas que están esperando que llegue el producto a un área de una cabecera departamental para poder adquirir y ir a como consumidores a ir a fertilizar la tierra para que haya una producción de determinado producto. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 300 a 3,000 quetzales. Este tipo penal es chiquito, pero es entendible. Básicamente, esto ocurre también, como les decía, todo tipo penal tiene su antecedente. Este tipo penal está regulado desde la creación del código. Y ustedes saben el problema de la producción agrícola en el país. Muchas veces el campesino allá en los departamentos, en el interior del país, resulta que sus siembras no crecen, hay una debilidad en la tierra para que produzcan los frutos o productos y espera en algún momento pues el apoyo del gobierno central o de las mejoras en los precios del fertilizante para poder adquirir. Y hay alguien que destruye esos productos, pero no digamos destruye, sino que los acapara o en algún momento eh, los dejó mojar, cualquier cosa que implique el verbo rector destruir. Si los acapara y los tienes, pues no correspondería a ese tipo porque entonces ahí los está ocultando, robando, o hurtando, o no sé, dependiendo. Pero aquí es destruir propiamente. El verbo rector es destruir. Háblese de maquinaria de esas que procesan la caña de azúcar, que desgranan la pulpa del café, que eh, hacen una planta de fermentación del café o una planta de desgranadora del café. Entonces, permítame un momentito, solo contesto esta llamada. Localitos. Bien, aquí fíjese que estoy en clase, estoy dando clases. ¿Será que le llamo al terminar? En una media hora le llamo. Vaya, muchas gracias. Vaya, muchas gracias. Muy amable. Gracias, don Carlitos. Bueno, entonces, ¿se entiende todo eso? O cualquier otro medio de producción, dice. Cualquier otro medio de producción entra toda esta maquinaria industrial o esta maquinaria agrícola que sirve como materia prima o que sirve para fomentar o procesar las materias primas. La materia prima del fertilizante, qué sé yo, no sé, productos agrícolas. Productos agrícolas implica, pues, abonos, temas de químicos que tienen que ver con el crecimiento de los cultivos para que se puedan realizar buenas cosechas. Al no realizarse esas buenas cosechas, entonces afecta la economía nacional. Estamos claros bien con eso, ¿verdad? No creo que vaya a haber mucho problema. Bueno, ¿alguna duda sobre este tipo penal? Está fácil. Lo único que hay que leerlo despacito y ver los presupuestos y los verbos rectores. Si ustedes se dan cuenta, estamos manejando desde el principio el sujeto activo con el quién y estamos manejando el verbo rector. Ya será en un proceso de investigación que se determine el móvil, por qué lo hizo, cuál es. Pero ahorita no nos estamos fijando en eso. Ahorita, como les decía yo en la última clase, solo nos basamos en la interpretación teórica que nos habla el tipo penal, la figura delictiva. Es lo que está prohibido. Requiere una sanción. Y aquí la sanción es de 1 a 3 años. Bueno, pasamos al siguiente, 344. Propagación de enfermedad en plantas o animales. ¿Quién, siempre coma, quién, coma, propague
una enfermedad en animales o plantas peligrosa para la riqueza pecuaria o agrícola, será sancionado con una multa de 300 a 3,000 quetzales. Este tipo penal solo tiene multa, no tiene prisión, imagínense. Propagación de enfermedades de plantas o animales. Sea, propagó una enfermedad en unas plantas, qué sé yo, pues, aplicó un fertilizante o un insecticida o algo químico a una planta que lo que hizo fue que ésta se deteriorara en grandes cantidades o enfermó a los animales, por ejemplo, al área avícola, todas las gallinas se murieron, todos los pollos se murieron, porque ahí hubo alguien que propagó ese tipo de enfermedades. Fácil de entender, eso solo tiene propagación culposa. Si el delito que se refiere al artículo anterior fue cometido culposamente, el responsable será sancionado con una multa de 50 a 1,000 quetzales. De 50 a 1,000 quetzales. 50 a 1,000 quetzales. Imagínense qué pena es hoy en día. Pero es para aquellas personas que no tienen conocimiento de qué es lo que están haciendo y en lugar de aplicar gramoxón, que es el insecticida aquel que sirve para matar la maleza, aplican otro, o a la inversa, en lugar de aplicar un producto de abono o de combate a la roya o combate a yo tenía un milimonar, cómo lo cuidaba. Y de repente debajo de las hojitas le empezaron a salir unas cositas negras. Y decía yo, ¿y esto? ¿De dónde? ¿Cómo hago para...? Y esas eran unas cositas que se le pegaban tanto a la hoja que yo con la mano trataba de rascarlas así. Y costaba y no se le quitaban. Y eso era lo que no dejaba que produjera limones. Y ese limonar en cierto tiempo estuvo dando, era un limón persa. Estuvo dando unos limonones así grandotes, que gran jugo, salían unas grandes limonadas ahí. Mi abuelita le echaba un poquito de sal y azúcar a la limonada y con hielo. O sea, ya me dieron ganas ahorita. Pero así eran los grandes limonones. Pero de repente se empezó a decaer la producción de limón y al acercarse a la planta, entonces miramos que en las hojas de limón atrás tenían unas cositas. Y ahí miramos la raíz y el tallito y todo lo demás y estaba fundido de. Entonces vine yo y le pregunté a un vecino del lugar que mirara y qué podía hacer. Échele flit, me dijo Paijón. Ahí se le muere y ahí va a ver cómo se. Y viene Juan Baboso y agarra el baigón, creo que en esa época, para matar cucarachas. Y le fue a rociar los palitos. Y se vino el otro día, se murió. Algo así, me imagino, culpa. O sea, no lo hice con buena intención, sino que lo hice deliberadamente, que no preveí lo que podía causar. Entonces aquí cada cosa con su cosa. Es decir, zapatero a tu zapato. Aquí para matar ese animalito, cuando yo fui a la veterinaria, al centro agrícola, me dijo el señor de ahí, que era un ingeniero agrónomo, no me dijo, esos son animalitos que son producidos por X, Y, mosquito y eso se va propagando y entonces la planta hay que protegerla con un líquido que la reviste y que también en el tallo o en la concentración de la hoja eh, se penetra y entonces este animal ya no se reproduce, este hongo animal ya no se reproduce. Y eso sirve para que el palito siga con mejor fuerza y siga dando los limonones esos que daban. Algo así, propagación culposa, el delito que se refiere al artículo anterior fue cometido culposamente alguien que no sabe aplicar o alguien que propagó una enfermedad porque echó determinado veneno químico y lo tiró el envase vacío al río. O sea, ya tomaron agua las vacas y se propagó una enfermedad de las vacas. Les dio asientos o qué sé yo, algo. Es una propagación culposa. Se están propagando
enfermedades o las plantas. Al final el limonar se recuperó, les cuento la historia, y hoy día, después de esa gran experiencia, sigue dando esos grandes limones. Ahí les voy a traer una foto para que me crean. Bueno, ¿estamos bien con eso? ¿No hay problema? ¿Sí? Les dio ganas de una limonada ahorita que hay calor, ¿verdad? Bueno, ahí se hacen una hora hasta que lleguen pues, a su casa. O si están en su casa. Yo me tengo que ir todavía para mi casa. 346, explotación ilegal de recursos naturales. Este sí fue reformado en el artículo 1 del decreto 28-2001. Hoy sí tengo código al día, nítido, vigente, no como el que tenía ayer. Pero hoy sí estamos. ¿Quién explotare recursos minerales, materiales de construcción, rocas, recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataformas submarinas, ríos y lagos nacionales sin contar con la licencia o autorización respectiva, o quien teniéndola incumple, exceda de las condiciones, admitir, de las condiciones, ¿dónde me quedé? Me perdí. Rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataformas submarinas, ríos y lagos nacionales sin contar con la licencia o autorización respectiva, o quien teniéndola inculpa o se exceda de las condiciones previstas en la misma. Será sancionado con prisión de 2 a 5 años y el comiso de los útiles, herramientas, instrumentos y maquinaria que hubiesen sido utilizados en la comisión del delito. Si este delito fuera cometido por empleados representantes legales de una persona jurídica o empresa buscando el beneficio para esta, además de ser de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica o empresa una multa de 5,000 a 25,000 quetzales. Si produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica o empresa con su cancelación definitiva. Quedan exceptados quienes pesquen o cacen ocasionalmente por deporte o para alimentar a su familia. Y este artículo tan interesante. Explotación ilegal de recursos naturales. Minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial. Plataformas submarinas, ríos y lagos nacionales, sin contar con la licencia o autorización respectiva. Esto es algo como para el Ministerio de Energía y Minas o Ministerio de Medio Ambiente. Recursos naturales. Habla principalmente de minerales, materiales de construcción, sin la licencia respectiva. O teniendo la licencia, se exceda y explote más allá de lo que tiene autorizado. Entonces, si hablamos de minerales, pues, ¿qué se nos ocurre? Una mina. Una mina donde se están extrayendo productos minerales para algún... esa explotación que se hace de esos minerales en el mar territorial, vean, subráyelo, o póngale amarillo ahí, mar territorial, plataforma submarina. ¿Qué es la plataforma submarina? Pues lo que está en el fondo del mar, ríos y lagos nacionales. Los ríos, que son bienes comunes del Estado para toda la sociedad guatemalteca, sin tener licencia o la autorización respectiva, dice explote. Explotar es que hay que ir a escarbar, pues, y esté sacando minerales, es explotar, esté sacando materiales de construcción. Por ejemplo, allá en el área de oriente del país, ahí hay excavaciones de arena blanca. Yo he visto cuando voy en la camioneta para allá, para Zacapa, para el Zabal, hay excavaciones que están haciendo y ya se viene la montaña y siguen excavando. Vamos a sacar el material de construcción de arena blanca. Para que sirve la arena blanca para cernir las paredes o qué sé yo, hacer mezclas y todo, materiales de construcción. Rocas, por ejemplo, ese cuarzo, el material de minerales de granito,
y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataformas de ríos, lagos nacionales. Bueno, sin contar con la licencia de autorización y teniéndola se exceda más allá. Tiene una pena. Si este delito fuera cometido por representantes de empresas jurídicas, las empresas más duro el castigo, buscando beneficio para esta, además de las sanciones aplicadas a los participantes del delito, se impondrá la pena de a la empresa o una multa de 5,000 a 25,000 quetzales si se produce en reincidencia. Porque es que hay gente aprovechada, ¿verdad? Que quiere que ir a sacar estos materiales, o estos minerales o recursos naturales a varios lugares para poder. Ahora, póngase atención en este tipo penal. Aquí habla del lugar exacto de donde tiene que ser. Mar territorial. El mar que le comprende el territorio guatemalteco. Ustedes saben que el mapa de Guatemala está en nuestra imaginación, nos podemos determinar cómo es el mapa de Guatemala, pero tiene mares, y los mares tanto en el Atlántico como en el Pacífico tienen una superficie que son pocos, corresponden al mar territorial del estado de Guatemala. El que saque productos de esta naturaleza como minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales, pues entonces se implica en este artículo. Miren lo extenso que es este artículo. Entonces, quedan exceptuados los que pesquen o cacen ocasionalmente por deporte o para alimentar a su familia. Usted está lo haciendo por deporte, pues no hay problema, lo pueden mirar pescando recurso natural en el mar territorial, en los ríos, y no hay ningún problema porque lo hace por deporte. O porque tiene mucha necesidad, vaya a pescar al río porque su familia no tiene que comer, entonces exento de toda responsabilidad. Ahora, las empresas y las personas particulares que hagan eso con el fin de explotar, ellos sí tienen esta multa. ¿Estamos bien con esto? ¿Alguna duda? Bueno, y por último, vamos a ver la contaminación. Solo quiero darles un aviso como un paréntesis. Hoy me habló la coordinadora y me dijo que por favor les indique del examen extemporáneo del primer parcial. Póngase de acuerdo con sus estudiantes para que se pueda realizar en forma virtual antes del segundo parcial. Por favor, mil gracias, licenciado. ¿Alguien está pendiente del primer examen parcial? Por favor, que diga hoy o calle para siempre. Estoy cumpliendo la orden que me dieron coordinación aquí. Estos examinaron. Creo que una compañerita fue la que me visitó para su examen. Pero estamos bien. Ya no me preocupo por eso. Ya puedo dormir tranquilo. Excelente. Les agradezco mucho a todos aquellos que me mandan manitas ahí porque yo ahí siento que me están escuchando. Muchísimas gracias ahí por los comentarios también. Y no sé si tenemos, no hay preguntas ahora por chat, ya casi no. Ahí está. No, licenciado, gracias. Bueno, entonces estamos ahí, jóvenes. Vamos a entrarle a la contaminación. Será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 300 a 5,000 quetzales el que contaminare el aire, el suelo y las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas y desechando productos que puedan perjudicar a las personas y a los animales, bosques o plantaciones. Si la contaminación se produce en forma culposa, se pondrá una multa de 200 a 1,500 quetzales. Tan fácil esto. Solo que acá tenemos que ver de prisión, ese sí hay prisión de 1 a 2 años. Y la multa de 300 a 5,000 quetzales. El que comienza, aquí está, subrayenlo por favor. El aire, el suelo, las aguas, mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, esto está bueno de analizarlo, sustancias peligrosas
o desechando productos que puedan perjudicar a las personas o a los animales, bosques o plantaciones. Bueno, entonces esto es para el aire. Para el aire es como emanar gases o humo contaminante que hace daño a las personas. El efecto aquí es que haga daño, que perjudique a las personas. Si usted manda un humo, porque se puso a cocinar frijoles y empezó a sacar la leña, mucho humo y anda por ahí, está de alguna manera contaminando el aire, pero no afecta a las personas. Aunque muchos dicen que huele mucho el humo, pues afecta a los pulmones, pero el aire en general, pues es contaminar algo. Háblese de una empresa o una fábrica que está emanando grandes cantidades de humo y eso hace que se contamine el área hacia donde se dirige el aire y que sea tóxico. A ver, Zulma, ayúdeme. Buenas noches, licenciado. Fíjese que hace un tiempo aquí por la calzada San Juan, que está la Frito Lays, se ha sentido un olor así como que bastante fuerte a gas y varios pues personas que ven por el sector empezaron a poner sus respectivas denuncias, ¿verdad? Pero es algo tan fuerte, licenciado, porque cada vez cuando uno todavía va entrando como al liceo cristiano que está ahí, un colegio que está por ahí, se empieza a sentir ese olor. Y a veces uno cuando está en el tráfico pasa ahí mucho tiempo. Y eso pues ha llegado a afectar, ¿verdad? No sé si esto aplica acá, licenciado, disculpe. Claro, claro, esta es una conducta que está regulada en el Código Penal, que está prohibida. Y se recuerdan que todo lo que estamos leyendo aquí tiene sanciones, o multa o prisión. Entonces, si es así, hay una contaminación. Ahora, ¿cómo se demuestra eso? Por eso ya es en materia probatoria. Eso ya es en procesal. Ahorita nosotros podemos diseñar solo nuestro análisis teórico. Si hay algo que está provocando humo y que este sea tóxico, porque aquí así lo dice, entonces, y que afecte, porque el otro presupuesto es que afecte, que perjudique a las personas y a los animales. Bueno, ¿en qué forma está la afectación? ¿Solo con olerlo o me está realmente causando una asfixia o me está causando un problema respiratorio o qué sé yo? Entonces tienen que complementarse esos presupuestos para que se pueda perfeccionar el delito. Entonces, el aire, imaginemos el tema de una fábrica que está echando como que fuera, saber que el chorote de humo ahí y eso le está afectando a los niños. Wow. El suelo. Eh, Muchas veces hay contaminaciones que generan que el suelo ya no produzca ningún cultivo. Se le contaminó con regar un tóxico o se regó petróleo y nunca creció más el monte ahí o la grama. Afectó y que obviamente afectó a las personas. Las aguas. Allá en la municipio de departamento de Santa Rosa, donde estaba la mina San Rafael. Ahí los vecinos se quejaron con el alcalde de Casillas y de Nueva Santa Rosa. Si alguien es de por allá, me corrige. Y indicaron que de acuerdo a las explotaciones que hacían, la explotación de mineral que hacía esa minería ahí y los químicos que utilizaban, habían llegado hasta las corrientes de los canales acuíferos que están en el suelo y que eso llegaba a los pozos de San Rafael Las Flores. Y en San Rafael Las Flores, al beber de esa agua, pues se decía, y la denuncia de eso decía, que las madres que estaban embarazadas, o sea, las que iban a ser madres, estaban embarazadas, pues sufrían de un aborto natural porque bebían de esa agua y que ya lo habían comprobado científicamente y que
esas contaminaciones que generaban esa explotación minera ahí en ese lugar, sí lo decía la denuncia, me recuerdo, pues contaminó las aguas del lugar y el que bebía esa agua, entonces decían ellos que las aguas solo lo estaban utilizando como para regadío de plantas y cosas así, pero no para tomar. Derivado a que hubo una estadística que consideró que las personas, las señoras que estaban embarazadas, que bebieron de esa agua, la mayor parte de ellas falleció. Estadística que se comprobó en el Hospital Nacional de Santa Rosa. Ahí fue donde se registró y se determinó que de alguna manera el agua que bebían estas personas era derivado de un químico o alguna sustancia que había generado la explotación minera desde Casillas hasta ahí, porque los mantos acuíferos de Santa Rosa, por el área de Casillas, Santa Rosa hasta San Rafael de las Flores, pues eran los mismos y eso valía eso. Un ejemplo les pongo porque con ejemplos se entienden mejor los delitos y esto fue lo que ocurrió. Entonces ahí dice, mediante emanaciones tóxicas. ¿Qué estaba haciendo la minería ahí? Ruidos excesivos, emitiendo sustancias peligrosas. Ruidos excesivos no tiene coma. Pareciera ser que ruidos excesivos vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que pueden perjudicar a las personas. Ruidos excesivos es una contaminación que está regulada en este artículo en cuanto a las bocinas que usan en diferentes sectores de la ciudad o de los centros urbanos cuando hay mucho volumen. Hay ciertos grados, no sé, alguien sabe de ustedes que me ayude ahí en los Decibeles. 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 Gracias, Alejandro. Inverson, Alejandro. Decibeles de volumen que tienen las bocinas que están autorizadas en algún momento. Si no están autorizadas, pues están actuando de alguna manera y están contaminando el ambiente. Eso está regulado en la ley de más adelante lo vamos a ver. Pero aquí lo menciona también, ruidos excesivos. Hay un ruido o hay una máquina de una, qué sé yo, locomotora o una procesadora de piedrín que hace demasiado ruido y tiene sustancias peligrosas. Aquí va acompañado que esos ruidos excesivos podría ser, hablando de los ruidos excesivos, no hablemos de las iglesias, sino que eso va a estar más adelante, pero esto provoca que vierte. Esto va, por eso es que no tiene coma, por eso les decía, mire, fíjense que ruidos excesivos no tiene coma. Si dijera ruidos excesivos, nos implicaría que tenemos que detenernos ahí para el otro tipo penal, pero aquí va junto. Ruidos excesivos y tienen sustancias peligrosas echando productos que puedan perjudicar a las personas. ¿Han visto ustedes la bajada allá de Amatitlán, donde ya casi se llena el barranco de lado a lado, en donde hay cura, o alguien que pase por ahí todos los días? Ahí dice que se vierten sustancias peligrosas. Ese es un centro que yo tengo conocimiento, no me crean, ni lo estoy afirmando, pero dice que ahí los desechos de los hospitales van a parar ahí. Todas las cosas que sacan de los hospitales, que hay un desecho sólido y un desecho líquido y un desecho orgánico y así sucesivamente en las formas de reciclaje de la basura, pero al final todo va a parar ahí. Y eso fermentado pues, emana gases o sustancias tóxicas que pueden perjudicar a las personas. Ustedes se dan cuenta, como decía la compañera que nos habló hace un momento, que es un olor fétido. Cada vez que se baja ahí, mejor se suben las ventanas del vidrio del carro y se cierran los accesos de aire, porque con inhalar eso puede ser que va a causar algún problema de respiración o puede llegar una bacteria en el aire y que pueda contaminar algún
o una persona muy sensible de la piel o de la respiración, pues le puede afectar. Entonces, aquí la observación es que esta contaminación es una contaminación que afecta a las personas y a los animales, a los bosques y las plantaciones. Entonces, yo creo que estamos bien con esto de la contaminación. Nos vamos a quedar en el A. Vamos a ver la otra semana el B, el C y el D. Y entramos a la quiebra de insolvencias y la quiebra culpable, que es entendible. Y creo que terminamos el capítulo 2 y podríamos pasar a la industria y al comercio. Creo que estamos bien y eso es lo que tenemos en el Código Penal. De ahí los delitos que vienen es el régimen tributario, que no sé si ustedes quieren que adelantemos con eso. Y ahí vienen los delitos que les dejamos a ustedes, ¿verdad? ¿Alguien me podría repetir de qué delitos tenemos, de qué artículos tenemos en el trabajo? Al 4. Buenas noches. Es ¿Sí? del 408 al 444. Ok, gracias compañerito. Este es el de análisis. Lo mismo que yo estoy haciendo aquí y lo que ustedes quieran agregarle, lo vamos a hacer en el trabajo. Entonces, les agradezco que me hagan un análisis del verbo rector, del sujeto activo, de las características y circunstancias, alguna hazaña de ejemplo que ustedes me puedan agregar relacionado al tipo penal para entenderlo de la mejor manera. Y yo se lo voy a agradecer. Eso lo tenemos que presentar el día del examen. Ya sabemos cuándo son los exámenes, ¿verdad? 21 de... Permítame, aquí está. Segundo parcial, 21 de abril. Para los que tengan retrasadas en segunda oportunidad, por favor, comunicarse conmigo para que lo hagamos ese mismo día. Así yo incluyo la segunda retrasada, Derecho Penal 2, que tengo pendiente, para las personas que deseen examinarse en una segunda oportunidad. Yo sé que las personas que están asignando a mi código, a mi persona, no recibieron clases conmigo, son de otras secciones, pero no importa, porque ese es el deber que tenemos nosotros los catedráticos para examinar al que se registre en su plataforma. Entonces, los que quieran examinarse de segunda retrasada de Derecho Penal 2, lo podemos hacer el 21 de abril. Yo voy a dar un examen por aparte de ese curso y de una vez aprovecho para calificarlos a ellos y a ustedes también. Las notas, ya casi termino, no me he dado tiempo. Me desvelé mucho por un amparo que tuve que hacer y todavía tengo que evacuar una audiencia de la Corte de Constitucionalidad y no me ha dado tiempo terminar de subir las notas. Entonces, en cuanto termine, pues yo se las subo y ustedes ya pueden ver cuánto tienen de zona en el primer parcial. El segundo parcial, en una forma de colaborar, no es un trabajo que se les deje sin sentido, como alguien decía por ahí, no es un trabajo, sino que es con el propósito de coadyuvar con la nota de calificación de ustedes, porque yo quiero que entren con su nota mínima, por lo menos, para el que no se conecta, que entren con su nota mínima y sí, así es, 3:47 nos quedamos. Y ya pueden ustedes tener el derecho de examinarse en el penal. ¿Estamos? ¿Algún comentario, alguna duda, algún chiste? Hoy es jueves, 9 mañana viernes. Y primero Dios, nos vemos la otra semana, 14 de abril. Esperamos que los exámenes empiezan vamos a ver, el 13, el lunes. Entonces no vamos a poder recibir el 14. Entonces, si es así, hasta lo que vimos el día de hoy, nos entra en el examen. Ahí se recuerdan del pánico financiero que les expliqué bien, porque es muy probable que ese tipo penal yo se los haga ver ahí y ustedes puedan desarrollar. Ahorita que lo tienen fresquecito, hagan sus anotaciones como corresponde
Y recuérdense el pánico financiero en estos dos casos de los bancos que le hablé y cómo fue que se generó. Es muy probable que yo ponga un caso de ese tipo penal. Se los digo hoy, precisamente, frente a 95 testigos que ustedes están ahí conectados. Flor Nájera, para terminar. Buenas noches, licenciado. O sea que empezamos de la especulación al pánico financiero. Exactamente. Muchísimas gracias. Hasta lo que vimos hasta ahorita. ¿Cuál fue el último que vimos ahorita? Perdón, contaminación. Hasta la contaminación. Sí. Por favor. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho que me hayan aguantado esta hora y media de clases, muy agradecidos y estamos pendientes para nuestro examen parcial el 21, porque si hay como, sería hasta el siguiente martes, tienen todavía una semana para poder remachar bien y terminar su trabajo. El trabajo sí, por favor, les voy a pedir que me lo manden a dejar con una persona, con un mensajero por medio de envíos ya o no sé, como quieran, mándenmelo a mi oficina, yo les voy a subir en el chat la dirección y tiene que ser ese día, 21 de, me lo van a dejar en la mañana y con eso tenemos. Si me lo van a dejar el 22, ya no vale, ya no lo recibo. Entonces, por favor, el 22 estoy de viaje, me voy a Francia y después me voy a Inglaterra y pues paso por Alemania. Son mentiras. Aquí a Chichicastenango tengo que ir, entonces, por favor, les agradezco que el día 21, si no me fallen, no recibo. Si me lo traen, pues que me lo traigan, pero no lo voy a calificar. El trabajo del 21, porque el día es ese es parte del examen. Entonces no puedo decir, es que se me olvidó, que los compañeros nos pusieron de acuerdo, que no nos reunimos. Eso ya después del 21, ya no vale. Les agradezco mucho a los estimados profesionales que están en clase. Yo sé que ellos me entienden perfectamente, a los que no se han graduado de ninguna carrera. Pues bienvenidos, estamos aquí para servirles. Muchas gracias y feliz noche. Feliz noche, Feliz noche. licenciado. Bravo, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Muchas